Y agradecer al arquitecto Inocencio Cuellar, a mi querido Chencho de la organización de este evento. La verdad, este foro de planeación y desarrollo urbano, que tiene como lema compromiso social en el espacio fronterizo, es un evento de 2 días donde yo creo que vamos a avanzar mucho en temas que hemos estado trabajando de la mano con el gobierno del estado y con el gobierno federal. Mexicali ya es una ciudad metropolitana de más de 1 millón de habitantes, donde la planeación y el desarrollo urbano juegan un papel muy importante. No queremos ser una comunidad desorganizada. Aquí hay que organizarnos y poner las cosas donde van. Hay temas sumamente importantes. El tema de prevención del delito, que cada vez juega un papel muy importante, y que nosotros en este ayuntamiento le hemos dado especial énfasis a este tema a través de recursos Subsemun y programas como el de Familia Segura, que hemos estado trabajando con las comunidades, donde uno de los temas más importantes, y que es lo que nos dice la gente, sobre todo en fraccionamientos nuevos, el tema de la vivienda abandonada. De las 340,000 casas que tenemos en la ciudad de Mexicali, el 19% de estas viviendas son deshabitadas. Un gran porcentaje de ellas son viviendas ya prácticamente abandonadas, que se convierten en picadero, en nido de malvivientes, y que se convierten en un problema social. Ayer estuvimos en Valle del Pedregal, en quinta sección, inaugurado este foro, siendo las 11 de la mañana con 10 minutos del día 8 de mayo del 2012, declaro formalmente inaugurados los trabajos de este Foro Internacional de Planeación y Desarrollo Urbano con compromiso social en espacio fronterizo. Enhorabuena y felicidades a todos. Recibir al doctor Alfonso Iracheta Semecort. Él es miembro del Colegio Mexiquense de México Distrito Federal, doctor en Geografía y Estudios Regionales, egresado de la Universidad de Guasa en 1997, maestro en Planeación Regional y Diseño Urbano en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Edimburgo, miembro del Sistema Nacional de Investigación, además del reconocimiento de perfil deseable del Programa de Mejoramiento al Profesorado y miembro del Consejo Mundial, asesor del Programa de Asentamiento Humano de las Naciones Unidas y de la Red Global de Investigación en Asentamientos Humanos. Adscrito al Seminario de Estudios Estratégicos e Internacionales, y su más reciente publicación es la Obras Monográficas Políticas Públicas para Gobernar la Metrópolis, el Colegio Mexiquense. Muy buenos días a todos ustedes. Permítanme en primer lugar agradecer a mi querido amigo Chencho la posibilidad otra vez de estar en Mexicali conversando con ustedes sobre temas que se han vuelto vitales para el desarrollo de México, entre los que sin duda destaca el fenómeno del territorio. Espero que me pongan ya la presentación. El planteamiento que traigo para poner a su consideración tiene varias vertientes. Parte de una idea global, general, que se refiere al proceso de hiperurbanización que está viviendo el mundo, que está afectando a México y que nos está llevando a una condición que yo ya no puedo nombrar de otra manera que no sea una crisis, la crisis territorial que está enfrentando México. Este tema nos obliga a repensar lo que hemos hecho hasta ahora, a replantearnos buena parte de las medidas que hemos tomado, a preguntarle al gobierno dónde está parado y qué responsabilidad debe asumir para cambiar este proceso, y también a preguntarle a la sociedad de qué manera podemos replantear lo que hasta ahora hemos hecho equivocadamente. ¿Ya? Bien, inicio con una serie de planteamientos respecto a la ciudad
global y al proceso de urbanización. No alcanzo a ver. Estoy regresando. No alcanzo a ver aquí. Ahí está. Muy bien. Parto de una serie de conceptos fundamentales que debiéramos asumir, porque esa es la posición que buena parte de las ciudades mexicanas están teniendo. Hay una gran diferencia entre la ciudad que se desarrolla y la ciudad que se hincha. Hoy la ciudad global se ha convertido en el espacio de atracción de las inversiones, en el espacio de desarrollo, mientras que la ciudad, llamémosle del subdesarrollo, se está convirtiendo en el espacio de concentración de la pobreza, en islas de prosperidad frente a espacios, frente a mares de desorden, de pobreza, de informalidad y de precariedad. En esta lámina lo que planteo, y en la segunda, es una comparación que debiera movernos a la reflexión. ¿Qué es lo que está pasando con una ciudad que se plantea tener como proyecto ser un espacio para el desarrollo, frente a una ciudad que sin proyecto simplemente crece, simplemente se llena de gente, se llena de coches? Bueno, la ciudad global tiene que ser un producto del proceso de desarrollo, es decir, de una serie de decisiones respecto a qué queremos, cómo hacerlo, y tener esta claridad, llevarla a la práctica por muchos años. Son las ciudades que conocemos, que siempre estamos presumiendo que nos gustaría ir a conocer, y que las visitamos, que las estudiamos y decimos, ahora que yo vaya a mi ciudad voy a hacer lo mismo. Tengo una anécdota del año 2000 que permitió la creación de la Red Mexicana de Ciudades hacia la Sustentabilidad. Me llama el gobierno federal a través de 3 de sus secretarías y me dice, oye, fíjate que tenemos un serio problema en Brasil, porque una cantidad inmensa de presidentes municipales e inclusive de gobernadores quieren ir a Curitiba a conocer el modelo de planeación de esa ciudad. Y la verdad es que tanto el Instituto de Planeación de Curitiba como la propia Embajada de México en Brasil ya tiene serios problemas. Esto parece una peregrinación. ¿No sería más barato traer a Curitiba a México y debatir acá los mexicanos con la presencia de otros que han tenido experiencias para ver qué es lo que está pasando con nuestra ciudad? Logramos entonces crear en lo que fue la sala de conferencias de Tlatelolco, cuando todavía era Relaciones Exteriores, una gran reunión internacional. Trajimos representantes de Múnich, de Bogotá, de San Paulo, de Curitiba, evidentemente, en aquel momento de Barcelona, de Bilbao, que estaba empezando a tener ahí chispazos interesantes, y otras ciudades. Y debatimos la razón de la insustentabilidad de la ciudad mexicana. Y el planteamiento fue, oigan, en lugar de estar mirando tanto al exterior, ¿por qué no debatimos nosotros qué está pasando? ¿Por qué no nos preguntamos cuáles son los caminos? Y planteamos una solución. Bueno, creamos esa red, que es muy pomposo llamarle red, porque finalmente somos 2 los que la sostenemos con nuestros asistentes en nuestras instituciones. Uno es en la Ibero Puebla y otro es en el Colegio Mexiquense, perdón, el Ibero León y el otro en el Colegio Mexiquense. Pero esta red ha tenido 12 seminarios internacionales, ha publicado 8 libros, y si ustedes reúnen el conocimiento que está ahí sobre la insustentabilidad y las propuestas de solución para la ciudad mexicana, entenderían mucho mejor qué es lo que estoy planteando en estas primeras láminas. Es una crítica profunda a la ausencia de un proyecto urbano en México. La idea de que siempre estamos planteando el largo plazo que nunca empieza. La idea de que hay que hacer obras y obras y obras, y se nos olvida que la ciudad no son obras. Las obras son el resultado de una serie de otros acuerdos. Y esos acuerdos son proyectos claros de desarrollo. Por eso la primera frase se pregunta y se plantea, una ciudad que se denomina hoy ciudad global, es una ciudad que es el producto del desarrollo. Es una ciudad que tiene disciplina urbanística. No es una ciudad que permite que se ponga en cualquier lugar cualquier cosa. No es una ciudad con que uno con un pequeño oficio o con un chequecito puede cambiar el uso del suelo.
En todos los municipios de México, una de las tragedias fundamentales es que se cambia el uso del suelo y toda la idea de tener un plan para respetar el bosque, para respetar la ciénaga, para respetar el paisaje, se pierde porque un desarrollador compró la tierra y se le autoriza el cambio del suelo. Ya están los miles de viviendas que hoy el presidente municipal, afortunadamente, lo tiene muy claro. Ya llegamos al grado de vivienda abandonada y de vivienda vandalizada. Y no nos preguntamos por qué. Es una ciudad que busca preservar el Estado de Derecho frente a una ciudad que simplemente es presa de la informalidad y de la inseguridad. ¿Cómo vamos a tener una ciudad con un Estado de Derecho pleno si en sí misma la estructura de la ciudad provoca el desorden, provoca patologías sociales? Porque no hay espacio público, porque los jóvenes están por allá y los niños en estos conjuntos habitacionales, o porque están en espacios informales y precarios donde no hay ninguna oferta de todas las funciones que una ciudad debe dar a sus ciudadanos. Es prácticamente imposible que hablemos entonces de una ciudad desarrollada bajo estas condiciones. Es una ciudad que desarrolla y actualiza sus infraestructuras, particularmente las de comunicación. No es una ciudad que está dedicada a promover el coche, es una ciudad que piensa en cómo mover a sus ciudadanos, y para ello se pregunta cuáles son los mejores mecanismos, y aparece siempre el transporte público y aparece siempre los mecanismos o los modos no motorizados. La ciudad global tiene entonces una serie de condiciones que le permiten ser las que dominan el proceso de atracción de las inversiones y de las nuevas capacidades. Tiene modelos de movilidad diferentes, tiene una economía sólida, y frente a esto seguimos sufriendo en la ciudad subdesarrollada de carencias de infraestructura, de economías inestables. Sorprendentemente, los alcaldes de las ciudades que no alcanzan a ser desarrolladas, si ustedes lo piensan un poco, pasan buena parte de su tiempo o una parte de su tiempo recorriendo el mundo ofreciendo a su ciudad para atraer inversiones. Ustedes pregúntenle al alcalde de Barcelona si alguna vez ha salido a la calle a pedir alguna inversión. Al contrario, está sentado en su oficina esperando que llegue para seleccionar cuáles son las que se van a aceptar. Entonces el tema no es ir a buscar, el tema es trabajar aquí. El tema es cómo resolver lo que yo estoy viendo en mi ciudad y darle menos vueltas al asunto y hacer un planteamiento como el que aquí está proponiendo de largo plazo, que me sonó muy interesante lo que comentaste, es realmente muy puntual. La pregunta es ahora cómo eso se convierte en instrumentos, en presupuestos, en acciones concretas con compromisos de todos los actores, y cómo el firmar estos compromisos hace que a lo mejor hoy empiece el largo plazo en Mexicali. Es decir, que el planteamiento de gran visión a 40 o 50 años que hoy se está desarrollando, lo firman, y dentro de 15 años que pudiera yo venir otra vez a saludarlos, me dijeran, bueno, aquel proyecto de gran visión ya va en la tercera etapa, ya se le invirtieron tantos miles de millones, han llegado todas estas nuevas inversiones, ya le corregimos por acá que había unos defectos, pero cada presidente y cada gobernador que llega lo que hace es respetar una posición que fue discutida ampliamente a nivel social. Esta es la base para pensar en una ciudad diferente a la que tenemos, una verdadera ciudad atractiva que podemos denominarla desarrollada. Hoy en México, lamentablemente, en América Latina, tenemos que reconocer que ciudades como Miami, como Los Ángeles, se han convertido en las capitales de América Latina, porque nuestro continente, nuestro subcontinente, de México hacia el sur, no ha logrado dar respuesta a estos planteamientos. El mundo ya está enfrentando una crisis de orden territorial, de orden económico, que todos los días le escuchamos. La economía ha llegado a límites, ya el neoliberalismo instaurado en los años 80, donde vivan los mercados sin límite, con un Estado casi ausente, ya se demostró que no funciona. Los propios mercados ya están en crisis. El mercado financiero está en crisis, la economía no crece al ritmo que debía crecer, el sobreendeudamiento de los países se está generalizando. Ya en Europa hay noticias alarmantes. Grecia se sale, seguramente en un mes Grecia se sale del modelo euro.
O sea, va a tener que regresar al dracma, a su moneda antigua, porque no aguanta el peso y la presión de estar en el modelo europeo. Algo está pasando y esto tiene que ver con otros fenómenos. En términos de demografía y de sociedad, hay una explosión demográfica que ONU Habitat ha advertido desde hace muchos años. Yo tuve la oportunidad hasta hace 6 meses de ser miembro del Consejo Mundial de ONU Habitat, que elabora los reportes globales o generales de asentamientos humanos. Participé en la elaboración del reporte 2009, del reporte 2011 y dejé mi parte correspondiente al reporte 2013, que será publicado en su momento y que corresponde al tema del transporte. Pero lo que es muy claro es que hoy el mundo se ha urbanizado y estamos asumiendo que en 20 años habrá del orden de 9.000 millones de habitantes. Pero muy cerca de la quinta parte de estas será población muy pobre. Casi todo el crecimiento poblacional y urbano va a ser en países de bajo desarrollo, como México. Prácticamente 93%, es decir, casi todo. Ya iniciamos una era donde la migración, la movilidad de las personas se ha vuelto fundamental para poder mantener y para poder desarrollar una personalidad o inclusive una comunidad. Hoy la movilidad en Europa, entre Europa y África o entre Asia y Europa, la movilidad entre Sudamérica y Norteamérica es realmente impresionante por la cantidad de cruces y bueno, ¿a quién se lo digo? Estoy en el estado, estoy en el punto del mundo que tiene más cruces fronterizos. Aquí, en Tijuana, de este estado, no es Mexicali, en el caso de Tijuana. Es impresionante lo que está pasando y esto va a seguir creciendo. El tema es cómo lo asumimos, cómo lo entendemos y cómo aplicamos este conocimiento para resolver los problemas que esto implica a las ciudades que son receptoras de esa población y las ciudades que son expulsoras de esa población. Por otro lado, la pobreza no está cediendo. Las políticas que estamos aplicando, en el caso concreto de México, no están atendiendo realmente la pobreza. Están dándole un barniz humanístico a este problema, pero no estamos tocando el tema central, que es la desigualdad. Mientras se sigan repartiendo los recursos, la riqueza, las oportunidades, los beneficios del desarrollo, dejándole a unos poquititos muchísimo y a la gran masa de mexicanos ese resto, ese pequeño resto, es prácticamente imposible que podamos plantear una ciudad equilibrada, porque la ciudad finalmente es una consecuencia de su propia economía. En el tema ambiental igual están ocurriendo situaciones relevantes. El reporte global de asentamientos humanos 2011 se llama Cambio Climático y Ciudad. Si ustedes tienen oportunidad de revisarlo en la página de ONU Habitat, van a encontrar elementos suficientes para demostrar varias cosas. La primera es que los cambios en el clima son reales. Es decir, no es un rollo como llegó inclusive a manejarse hace 2 o 3 años, donde decía que los científicos estaban exagerando, que estaban mal midiendo los procesos y que la realidad era que no había tal, que el cambio climático es un asunto cíclico, natural de la Tierra, y sin embargo ya hay elementos suficientes para demostrar que el cambio climático está ocurriendo y que el 75% de los gases de efecto invernadero son producidos por las ciudades. Y los temas principales son movilidad y cambio de uso del suelo. Más coches, más ocupación y pavimentación de tierra, más destrucción de bosque, estamos aportando y aportando y aportando a este problema de cambio climático. El tema de la urbanización ya un poco lo fui adelantando. Hoy el mundo ya es enfáticamente urbano. Desde hace 3 o 4 años se declaró por las Naciones Unidas que más de la mitad de la población vive en ciudades. Estos fenómenos están ocurriendo en todos los países y sus impactos están siendo realmente muy importantes en todos los continentes, porque estamos planteando un futuro donde serán las ciudades las que tendrán prácticamente casi todo que decir con relación al desarrollo de la humanidad. El tema de las instituciones es otro asunto muy delicado. Aquí acabo de estar no hace mucho en una reunión en Milwaukee donde estuvo Saskia Sassen y ella planteó en su conferencia un tema que me parece central.
Nadie está controlando el proceso de globalización. Si lo piensan un poco, están ocurriendo cosas, pero yo pregunto, ¿quién está a cargo de esto? Los organismos multilaterales están en crisis, que es decir, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, las propias Naciones Unidas están perdiendo día a día capacidad y fuerza, y cada vez son más los países que menos caso le hacen a sus planteamientos. Hay una urgencia de mecanismos institucionales para poder enfrentar esto. Por un lado, reglas que regulen el flujo de dinero, que no pueda alguien mover de una bolsa de valores a otra sin ningún límite los recursos, poniendo en crisis a economías completas, como ha ocurrido en casos. Yo recuerdo haber leído esta confrontación en el Fondo Monetario Internacional entre el primer ministro de Malasia y el señor George Soros, que es el rey del oro, es un especulador de oro inmenso que hay en el mundo. Este señor, al retirar dinero de Malasia, puso en crisis a un país. Una persona puede ser capaz hoy de poner en crisis un país. Hoy yo me imagino que hubiera un pleito a fondo y que Carlos Slim dijera, ¿sabes qué? Me llevo todas las acciones de América Móvil, por ejemplo, o de alguna de sus inversiones. ¿Qué pasaría con la economía mexicana? Es decir, ya estamos en una condición de dependencia por los excesos en la concentración de la riqueza, y para esto no hay reglas. No hay reglas tampoco para poder manejar los recursos que de un lado a otro mueven las empresas transnacionales. Y por el lado también de las ciudades tenemos un nuevo tema. Hoy las ciudades están vinculándose entre ellas. Si ustedes analizan, nos encontramos con que alcaldes en muchas ciudades importantes del mundo llegan a ser más relevantes políticamente hablando que inclusive gobernadores de regiones o de entidades federativas, porque la ciudad concentra el poder. El tema es que no hay una relación ni hay un mecanismo, y ya muchos están hablando, probablemente en el futuro, de gobiernos interurbanos, es decir, relaciones directas entre ciudades, como en el medioevo, donde la ciudad medieval, que era el centro de los territorios, y los líderes de esas ciudades gobernaban el mundo, en aquel momento este pequeño mundo europeo. México es un país ya urbano, yo diría más que urbano, es un país metropolitano, es decir, ha ido avanzando tan rápido el proceso de urbanización que hoy realmente estamos hablando de un país con fuerte tendencia a concentrar cada vez más población en grandes regiones urbanizadas. Este mapa nos muestra los flujos más intensos de bienes que ocurren en el país y nos dejan muy claro como el centro, la hiperregión central de México, que podría ser todo el Valle de México, el corredor del Bajío hasta Guadalajara, y sus dos grandes brazos hacia Monterrey y hacia Baja California, pasando por Sinaloa, son el centro de todo lo que está pasando en el país. Ahí donde está concentrando cantidades realmente importantes de recursos. Hay un dato ahí que habla de más de 400,000 millones de dólares de flujo de mercancías de ida y vuelta con Norteamérica, que va por estos corredores. Si ustedes piensan un poco en esa cantidad, estamos hablando de más dinero que toda la actividad económica de más de la mitad de América del Sur, solo en flujos de mercados hacia el norte. Del orden de 75, 78, al dato que tomé para el año, que fue el año pasado, era 77%, de mexicanos vivimos en 383 ciudades, y casi 60% de toda la población lo hace en zonas metropolitanas. El máximo crecimiento histórico demográfico de México es probable que llegue por ahí en 2040, 2050 a 150 millones de habitantes. Aquí el dato es 2030, ha sido ya corregido con los nuevos datos del censo. El dato correcto es 2040, 2045, de los demógrafos no están totalmente de acuerdo. Pero lo que es muy claro es que México llega a un límite de crecimiento. Es decir, ya no va a haber más mexicanos, nos vamos a estacionar más o menos en 150 millones. Pero casi todo este crecimiento va a ser urbano, y buena parte de este crecimiento también va a ser de población de bajo ingreso. El medio rural se va a mantener, va a expulsar mucha población porque es el que más crece demográficamente,
pero se va a mantener en la misma cantidad, va a crecer al 5%, pero buena parte de la gente se va a ir a las ciudades, por lo tanto se va a mantener en 28 o 30 millones de habitantes, como pueden ver en el cuadro que aparece abajo de esta lámina. Otro tema relevante tiene que ver con la forma en que México está creciendo. Aquí hay un fenómeno muy importante que se ha criticado en los últimos 20 años. México crece muy lentamente y en los últimos 12 años el Producto Interno Bruto por habitante ha crecido por debajo del crecimiento demográfico. Esto quiere decir que está agudizándose la desigualdad entre los grupos de ingreso en el país. Estas disparidades económicas se reflejan en las regiones. No ha cambiado el modelo que aparece ahí en el segundo párrafo con las proporciones de la producción de la riqueza en el país, en el centro, en el norte y en el sur. Esta desigualdad no está variando, se sigue manteniendo con tendencia a profundizarse y se observa que buena parte de los municipios pobres siguen siendo los mismos y los menos pobres siguen siendo los mismos. La pregunta es, ¿dónde está la política social? ¿Dónde están los cambios después de tantos años de política social? Pues no, se está manteniendo la misma condición de pobreza y de desigualdad, y eso debería de llamarnos la atención. En el caso de la competitividad es muy sorprendente que las ciudades fronterizas son las que mantienen los más altos niveles de competitividad, no obstante los problemas que todos conocemos de concentración de ciertos ámbitos de violencia y otro tipo de problemas que están ocurriendo en estos tiempos. Pero es sorprendente ver cómo la relación con el norte mantiene a estas ciudades con un alto grado de competitividad. El gobierno, al haberse salido del desarrollo de la ciudad, del control de la ordenación, de la promoción, del crecimiento de la ciudad, lo que ha creado es una fractura social, ambiental y territorial que ahora nos está costando mucho enfrentar. La ausencia igualmente de una política de movilidad. La única política en México que existe es la de todos los mexicanos que tengan un coche. Acuérdense la declaración del presidente Fox, lo dijo tal cual, un bocho para todos los mexicanos. Mejor no, un bocho para cada mexicano. Entonces uno se pregunta esto y dice, caray, esta es una política de Estado. Pues no, lo que hay detrás es falta de cuidado en el diseño de las políticas. La movilidad hoy se ha convertido en un asunto altamente politizado. Y se ha politizado porque ya afectó a otros ámbitos, como por ejemplo el del cambio climático, que antes no lo tomábamos tan en cuenta. Pero ya se politizó también porque la gente está perdiendo mucho tiempo y mucho dinero. Ya se politizó porque todo el dinero público está yendo a las infraestructuras para unos cuantos que son los que manejan coche. Es decir, ya es un asunto muy delicado. A esto se asocian otros temas de orden ambiental, como el hidráulico, y otros que son consecuencias de los anteriores, como por ejemplo todos los riesgos y las catástrofes que nos llegan cuando viene un ciclón, cuando viene una inundación, etcétera, etcétera. No es sorprendente que hoy en México tengamos 1 millón de damnificados. ¿Por qué? Porque cada día ha habido posibilidades desde el gobierno de facilitar que la gente se asiente donde pueda. Y la gente donde puede, cuando no puede pagar, en la ciudad llamada formal, es un lugar que seguramente no le interesa a nadie más, pero ese lugar entonces tiene riesgos. Y esos riesgos son terrenos inclinados, terrenos que se inundan, terrenos fracturados, porque no hay suelo que puedan comprar los pobres y porque el gobierno tampoco está aportando a los pobres para que puedan adquirir un pedazo de suelo. Esto nos lleva a un planteamiento de fondo. Es necesaria una reforma urbana en México. Quiero insistir, 2 cuestiones centrales. La ciudad mexicana está en crisis, sobre todo la periferia de la ciudad mexicana. Tiene serios problemas que algunos procesos hay que detenerlos,
otros hay que reorientarlos, pero se requiere de una decisión de Estado. Y esta decisión de Estado solo puede surgir si tenemos una reforma institucional de fondo, es decir, una reforma estructural. Y esta reforma debe atender una serie de principios. Primero, la reorganización de todas las actividades económicas y sociales bajo diferentes premisas. La primera es localizarlas para que sean competitivas y complementarias. Es decir, dónde sí debe haber ciudad y dónde no. Que se distribuyan de manera equitativa los beneficios de la urbanización y que se afecte lo menos posible los recursos naturales y las condiciones ambientales. Aquí hay tres primeras condiciones fundamentales. Segundo, tenemos que reconocer que es el enfoque territorial del desarrollo el más adecuado para conducir el proceso, no son los enfoques sectoriales. Hasta hoy todos los programas en México son programas sectoriales que no tienen una visión espacial. Quiere decir que el sector educación, el sector salud, el sector procuración de justicia, el sector agricultura, piensa en cómo crece, cómo resuelve el problema de los niños, pero nunca piensan dónde. Eso siempre es marginal. Oye, ¿dónde vas a poner la nueva universidad? Ah, pues a ver qué terreno me da el gobierno. ¿Por dónde va a pasar la carretera? Pues mira, por donde haya menos problemas con los ejidatarios. ¿Por dónde vas a pasar la línea de alta tensión? Pues por donde sea más corto. Oye, pero es que es el bosque. ¿Eso qué importa? ¿Dónde vas a poner la vivienda? Pues donde esté barato el terreno. Oye, pero ¿y esas zonas para recarga de agua? Eso tampoco importa. El problema es cuando ya se acumularon cientos de miles o millones de decisiones con este criterio a lo largo del tiempo y nadie ha coordinado esto. Pues la ciudad está en crisis. El problema es que esto hay que pararlo, pero hay una inercia que sigue con esta misma lógica o que se plantea esta misma lógica. Y esto nos lleva entonces a hacer también del proceso de urbanización, metropolización, un proyecto, no solamente una consecuencia inesperada de nuestra imprevisión. Qué diferente sería decir, vamos a hacer de Mexicali una gran ciudad. No importa que venga otro millón de habitantes. Bienvenidos si hay un proyecto de ciudad y si ocupamos el terreno adecuadamente y si recuperamos el agua y si tenemos un sistema de movilidad, ahí los problemas se van minimizando. Por eso las ciudades exitosas no se han preocupado tanto por el crecimiento demográfico, porque han logrado resolver con una serie de tecnologías y de políticas públicas lo que se requiere para que la gente viva en mejores condiciones. ¿Cuáles son los elementos de esta reforma urbana? Son estos 7. Y déjenme decirles que la buena noticia, hasta ahora por lo menos parcial, es que esto que estoy diciendo y estos ejes están en la propuesta de nueva Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenación del Territorio que entregamos a los senadores de la República, que lamentablemente acaban de cerrar y no la han aprobado, pero esperamos que en la siguiente sea un periodo extraordinario, en la siguiente legislatura se apruebe. Y esta ley fue producida durante casi 2 años de trabajo. A mí los diputados me pidieron que coordinara técnicamente esto. Armamos un equipo de expertos, de abogados, etcétera. Discutimos mucho, fuimos a varias reuniones nacionales, reuniones regionales y al final de cuentas sacamos una propuesta de nueva ley que intenta resolver mucho de esto que estoy mencionando, que es una crisis y que exige de una reforma institucional. El derecho a la ciudad. El tema del derecho a la ciudad no es un asunto de agregar derechos a algo que ya la Carta Magna nos ofrece, nos define. Lo que se está tratando es de reconocer que de manera individual y colectiva todos tenemos derecho a una ciudad, pero tenemos derecho a una ciudad inclusiva, a una ciudad solidaria, a una ciudad participativa en lo político, a una ciudad que permita movilizarnos, movernos de manera sencilla, económica, cómoda, adecuada en todos los sentidos, que sea socialmente productiva e inclusiva de las actividades económicas de todos, que permita el disfrute democrático y equitativo de los servicios, las infraestructuras,
que tenga espacio público para todos y que no piense nada más en el individuo y su capacidad económica para tener acceso a todos los beneficios de la urbanización, mientras los pobres están sin un solo parque, sin una escuela, sin todo lo que necesitan como ciudadanos. Es decir, es la ciudad que rescata el concepto, es el derecho que rescata el concepto de ciudad que hemos ido perdiendo a lo largo del tiempo. ¿Y cómo aplicarlo? Nuestro planteamiento es que no se requiere sino alinear y replantear las políticas que ya tenemos. Lean ustedes cualquier plan de desarrollo. Ahorita están elaborando 3 planes, están en paralelo trabajando varios planes de desarrollo mexicano. Yo me pregunto, a ver, veamos las prioridades que están planteando esos planes. En efecto, el espacio público, en efecto, la oferta de suelo para los pobres, en efecto, la defensa del ambiente, en efecto, la movilidad sustentable, son los temas que están ahí. Eso es lo que estamos negociando entre nosotros para alcanzarlo y luego convertirlo en políticas, en proyectos, en instrumentos que se van a aplicar. Eso es lo que estamos haciendo y nos estamos comprometiendo a hacerlo. Si tenemos esa claridad, estamos aplicando el derecho a la ciudad. Si no, seguimos aplicando el derecho de unos cuantos a apropiarse de la ciudad y apropiarse de las rentas urbanas de la ciudad, que son los beneficios que genera el plusvalor de una tierra que no vale nada. Llega el Estado, la valoriza con calles, con carreteras, con agua, con energía, y llega alguien y se apropia de ese plusvalor hacia el valor. Pero lo que hizo el Estado fue con mi dinero. ¿Por qué se lo lleva todo alguien? Bueno, otra buena frase que se dijo aquí: el predial tiene que crecer, porque el predial es el instrumento fiscal que tenemos para mantener y para crecer nuestras infraestructuras, y tiene que ser proporcional a lo que tenemos y a la valorización que la propia acción ciudadana y la acción del gobierno ha generado para nuestros precios. Un segundo gran tema es ofrecer una visión territorial del desarrollo, es decir, esta visión de planeación del desarrollo nos plantea la necesidad de reconocer que una estrategia territorial nacional y la consecuente estatal debería de ser el mecanismo para desarrollarnos, no un plan nacional de desarrollo a secas, ni un plan estatal de desarrollo a secas. Analicen el plan estatal de desarrollo del Estado y van a ver que es un plan sectorial, que habla de los sectores, lo ponen en ejes, en pilares, en lo que ustedes quieran, pero siempre hablan de lo mismo, es lo mismo, son sectores. El problema es que cada acción del gobierno ahora se está convirtiendo en un problema territorial y ambiental. El tema más claro es la política habitacional. Una política que era maravillosa cuando se leyó. 700,000 viviendas por año se van a construir en este país para que todos los mexicanos tengan acceso a una vivienda. ¡Wow! Maravilloso. Y nosotros en el Consejo Nacional de Vivienda, cada sesión preguntaba: oiga, perdone, ¿dónde las van a poner? Es decir, ¿quién está resolviendo el banco de tierra? La solución a todos los problemas jurídicos, la solución a todos los problemas ambientales. ¿Quién está adelantando esto para esta monstruosidad de dinero que vamos a poner en el mercado inmobiliario y en el mercado financiero? ¿Saben qué? Nadie. Que se pongan donde se pueda. Lo importante es inaugurar vivienda, inaugurar vivienda, inaugurar vivienda. Y eso lo sabemos todos. El problema es cuando ya un presidente municipal tiene que decir que tengo una cantidad gigantesca de vivienda abandonada y es vivienda nueva que se construyó hace poco. ¡Ah, caray! ¿Qué está pasando con esa política de vivienda? ¿Qué es lo que está pasando? Si no lo reconocemos como parte de este debate y no queden esos planes y no queda un compromiso firmado, los grandes empresarios de la vivienda y de la tierra, fírmenle, vamos a cambiar la política en favor de la ciudad y de nuestro negocio. El problema es que ya el negocio está entrando en crisis. Nada más tomen en cuenta datos. Chihuahua tiene 8,000 hectáreas vacías dentro del casco urbano y siguen aprobando conjuntos habitacionales afuera, cuando el máximo crecimiento que tiene posibilidades en Chihuahua en los próximos 30 años no va a requerir más de 1,000 hectáreas. ¿Qué van a hacer con las otras 7, 8, 9,000 hectáreas vacías? No va a haber gente para ellas, no va a haber actividad económica para ellas. En León hay 3,000 hectáreas vacías y no requieren más de 1,200.
En Mérida hay 2000 hectáreas vacías y se requieren cuando mucho 1100. Y estoy hablándole al 2050. Y todavía el gobierno va y se inventa una nueva ciudad con no sé cuántos decenas de miles de habitantes. ¿Por qué? ¿Quién decidió eso? Bueno, lo decidió un negocio. Era un negocio, no era un desarrollo para la ciudad. Si no lo decimos con sus letras, si no nos sentamos a dialogarlo, aunque sea doloroso y nos molestemos algunos, no vamos a llegar a una nueva solución. Y el problema es que esto va a seguir creciendo porque no hay perspectivas de que la política habitacional y otras, como la política de movilidad, por ejemplo, realmente tengan visos de cambio. El tercer gran tema es la función social de la propiedad, que está íntimamente relacionada al anterior. El artículo 27 constitucional nos plantea con toda claridad que la tierra tiene una función social que cumplir. El origen es agrario, pero se traslada perfectamente bien a la parte urbana. Es decir, la tierra que tenemos aquí en la ciudad primero debería de cumplir con todas las funciones comunitarias y sociales que requiere esta sociedad con sus particularidades, su cultura, y después atender todas las necesidades de los individuos. Si primero es la sociedad y después es el acto privado de apropiación de esa tierra. Esto nos lleva necesariamente a cambiar el modelo de planeación y a cambiar los instrumentos que tenemos para manejar el suelo urbano. Que esto está ocurriendo en cualquier país. Vayan ustedes a los Estados Unidos, compren un terreno sin preguntar y un día les llega el ayuntamiento y les dice: oye, ¿sabes qué? Que este terreno que tienes tú, aquí va a haber un parque público. Y quiero verte, dice: no, voy y demando, no sé qué. No, simplemente hay una institución que claramente establece que aquí va a haber un parque. No debiste haber comprado aquí. Bueno, en este caso, en el caso mexicano, si ustedes analizan los atlas de riesgos, si analizan los documentos, sobre todo del ordenamiento ecológico del territorio, claramente nos dicen: esta zona es bosque, cualquiera lo ve. Bueno, pues llegó un señor y lo compró y cambió el uso del suelo y logró que le aprueben 5,000 viviendas en pleno bosque, donde el agua se recibe para alimentar la ciudad. Y todo el mundo contento, todo el mundo contento. ¿Quién va por delante? ¿La ciudad? ¿La ecología? ¿El ambiente? Parece que no. El reconocimiento del fenómeno metropolitano es otro asunto delicado. México se ha metropolitanizado. Es decir, como decía, 60% de la población vive en zonas metropolitanas. Y lo grave del asunto es que la mayoría de las metrópolis, todavía no es el caso de Mexicali, aunque con San Luis Río Colorado podría pensarse en una región funcionalmente interdependiente, pero en la mayoría de las metrópolis mexicanas tenemos un gran conjunto de municipios que interactúan todos los días y que ninguno se pone de acuerdo con el otro. Cada quien actúa por su cuenta, porque no hay una obligatoriedad de coordinación intermunicipal. Y el resultado, pues, son estas cosas tremendas que vemos, ¿no? Un segundo piso que va para acá y un segundo piso que va para acá y que nunca se encuentran, ¿no? Por ejemplo, o un desarrollo habitacional acá de cientos de miles de viviendas, cuando en la otra entidad se está prohibiendo más vivienda. El resultado es cuando uno ve esas zonas metropolitanas, son verdaderamente caóticas. El planteamiento en este capítulo es hacer obligatoria la coordinación metropolitana. Por lo tanto, el fondo metropolitano debería de ser replanteado. Tuvimos la oportunidad de evaluar el fondo metropolitano para Hacienda hace unos 8 o 10 meses y le planteamos algo muy parecido a lo que estoy diciendo. Tenemos que tener un fondo metropolitano totalmente diferente. ¿Qué quiere decir? Uno, primero necesitas tener el plan metropolitano, es decir, el plan del todo para luego planificar las partes, que son los municipios. Eso es como que es obvio. Segundo, debe haber un consejo metropolitano donde estén los alcaldes. El fenómeno metropolitano es primordialmente local, no es estatal. Aunque debe coordinar el gobierno estatal, para eso está, para coordinar a varias alcaldías. Tercero, debe haber participación ciudadana. ¿Por qué? Porque el gobierno ya no puede con el paquete, no puede con un paquete tan grave como es el de la urbanización. ¿Qué pasa si el gobierno abre la puerta a los ciudadanos, a los empresarios, a los intelectuales, a los campesinos, a los comerciantes, y entre todos, a través de un acuerdo,
comprometen lo que tienen. Ese es el éxito de las ciudades que estamos hablando, que son globales. Son ciudades que han logrado un compromiso y han, por lo tanto, multiplicado los recursos. ¿Cuánto vale económicamente? ¿Cuánto vale intelectualmente y en experiencia mexicana? ¿Cuánto vale? Como para que lo pudiera aprovechar el gobierno para desarrollar la ciudad. El problema es que cada quien anda por su cuenta de manera aislada. No hay un mecanismo que permita juntar ese compromiso, ese valor que tenemos a nivel social. El siguiente el siguiente capítulo corresponde a los instrumentos. Aquí el gran tema es, bueno, ya tengo la idea, ya decidimos en Mexicali a través de los planes, del acuerdo que están promoviendo. Aquí ya no va a haber ciudad. Esto va a ser verde, lo vamos a preservar. Aquí va a haber ciudad, pero va a ser una densidad mayor, porque no puede ser una densidad tan baja, los costos son muy altos, tenemos infraestructura para una mayor densidad, vamos a meter transporte público, bicicleta, vamos a meter más espacio público, vamos a acuerdo, firme, le vamos firmando. Ahora, al final de todo esto, ya tengo la idea. Oye, ¿y con qué lo vas a hacer? ¿Ya te diste cuenta que la ley de fraccionamientos no te ayuda para nada y nunca pensaste en cambiarla? ¿Ya te diste cuenta que la ley de transporte del Estado, si la hubiera, no te permite ni te facilita para nada la movilidad sustentable? Porque fue pensada para otra cosa. ¿Ya te diste cuenta que fiscalmente no tienes un mecanismo para cobrar el predial y por lo tanto ese rollo que estás diciendo de cobrar plusvalías, pues ¿de dónde? Debiste haber planteado ese instrumento antes. Entonces el planteamiento de este capítulo es advertir la cantidad de instrumentos que requerimos para impulsar, para controlar, para facilitar, para tener conocimiento de lo que implica en cada uno de los casos actuar en una sociedad tan compleja como es la urbana. Incluye, entre otras cosas que me parecen centrales, el tema de la información y el tema de los indicadores para medir el desarrollo. Un observatorio que concentra la información de la ciudad, que logra un acuerdo entre todos los actores sociales. Fíjense qué negocio tan redondo para la ciudad, no económico, para la ciudad. Yo tengo la mejor información sobre usos del suelo, catastro, líneas de alta tensión, líneas de agua, todo de transporte, etcétera, etcétera. ¿Cuánto pagaría alguien, por ejemplo, la Cámara de Comercio, porque le diéramos toda esta información para que vea dónde puede promover actividad económica? ¿Y cuánto pagaría el observatorio por tener los datos de cada nuevo comercio y cada comercio que desaparece mes a mes? Por sector de actividad y localización. Imagínense un mapa donde diga, aquí están todos los comercios de la ciudad, mira, todos los azulitos son de ropa, estos son de alimentos, son de esto. Y está renovándose cada 2, cada 3 meses. Esta cantidad de información se convierte en uno de los grandes instrumentos, primero, para legitimar nuestro debate, porque a la hora que nos sentamos a discutir con los transportistas o con los desarrolladores inmobiliarios, van a decir, no es cierto, eres un exagerado, todo lo que estás diciendo es mentira. Y yo le voy a decir exactamente lo mismo, no, tú estás ocultando una verdad y acaba uno de pleito y no se resuelve nada. ¿Qué pasa cuando uno y otro aporta su información y reconoce dónde están los problemas? Legitimamos el dato, ese es el tema. No hay información urbana, necesitamos crearla. Y si al mismo tiempo tenemos los indicadores para medir las políticas públicas, cómo avanzan, para medir cómo avanzan los fenómenos y los problemas, ya tenemos el instrumento central. Yo nada más les digo una cosa, en México no hay evaluación. La única evaluación es una cosa que se llama informe de gobierno, donde el juez al mismo tiempo es parte. O sea, yo digo todo lo que se hizo, por tanto siempre digo que todo está bien. Pero díganme ustedes qué evaluación tenemos del último plano, del penúltimo plan, o de la cuenta pública de veras. Que digo, no, espera. La basura, la producción de basura estaba en 6.4 o 2.3 kilos por habitante y creció a 2.8. Estamos produciendo más basura, no me digas otra cosa. ¿Y qué estoy midiendo? Y con datos de todos los actores sociales. Piénsenlo un poco. Un observatorio en este sentido se convierte en un instrumento absolutamente central. Me quedan 2 temas y cierro. La participación social efectiva. ¿Qué es participación social efectiva? Es aplicar el nuevo arte de gobernar, que ahora se le llama por todo el mundo gobernanza de base territorial.
Gobernanza de base territorial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir comunidad que tiene un reconocimiento como tal en un territorio. Yo me reconozco como ciudadano de Mexicali. No me voy a reconocer, voy a poner otro ejemplo, que sea más adecuado. En el Valle de México, ¿la gente, ustedes creen que se reconoce como ciudadano de Naucalpan o de Tlalnepantla, o se reconoce como ciudadano de la Ciudad de México? Se reconoce como ciudadano por la ciudad. Algo que me admira de los catalanes, y lástima que no está Jordi para que lo escuche, pero ya en algún momento se lo he comentado, es esta idea de que va por delante la ciudadanía. Aquí en Barcelona, dicen ellos, si tú así seas bosnio o seas mexicano, si tú cumples con las reglas de la ciudad y te comprometes al desarrollo de esta, eres bienvenido. Aquí vamos a hacer ciudadanía. Y hoy la ciudad es el eje de todo. Pensemos que el mundo va a ser un mundo de ciudadanos, no de nacionales. Cada vez menos va a ser para mucha gente relevante en la práctica ser venezolano, colombiano, mexicano, y en lo cotidiano va a ser ciudadano de Mexicali o de San Luis Potosí o de Teciutlán. Para allá vamos. El mundo se está moviendo en esta lógica. Por lo tanto, la acción de los actores coordinada tiene mucho sentido. Pero aquí es donde tiene sentido un INPLAN, un instituto de planeación que reúne a los actores sociales, que tiene la facultad de elaborar, dar seguimiento y evaluar el plan. Es el que realmente le ofrece a la ciudadanía una alternativa, pero para eso tiene que ser autónomo. No puede depender del gobierno municipal como siguen dependiendo la mayoría ahora. Tiene que ser realmente, no digo totalmente autónomo, llamémosle relativamente autónomo, porque es el único mecanismo para que los ciudadanos le ofrezcan al gobierno municipal un plus. Si no, el gobierno municipal se la vive dando órdenes al director del INPLAN y el resultado es que se hace lo que un presidente municipal quiere. Y como va a llegar otro, la idea original del INPLAN, que en el largo plazo, la integralidad, la participación, esa independencia de pensamiento, se pierde. Obviamente que se diluye porque la personalidad y la fuerza política del presidente municipal se impone en ese momento. Y lo mismo ocurre con observatorios y lo mismo ocurre con consejos ciudadanos. El último punto se refiere a consecuencias. Uno de los temas que más nos han preocupado siempre es que el plan en México lo hacen como quieren, lo aplican, nadie sabe, y lo evalúan jamás. Por lo tanto, ¿para qué queremos planes? Bueno, ¿cuál es la razón de que hagan esto con tal libertad? Pues que no hay consecuencias por incumplimiento. Yo puedo prometer que voy a hacer crecer la economía del municipio al 10% y que voy a bajar la tasa de motorización en no sé cuánto y que voy a reducir la pobreza en tanto. Ya está en mi plan de desarrollo. ¿Quién lee el plan? ¿Quién da seguimiento al plan? ¿Quién lo evalúa? Nadie. Y la razón es que en la ley no hay una sola consecuencia. Hay una propuesta en el capítulo correspondiente que haya sanciones, hasta penales, por incumplimiento, por romper con una regla que ha sido comprometida en un documento de planeación. Concluyo. Mi argumento, lo que quería poner a la consideración de ustedes, es que sin menoscabo de lo que está ocurriendo en el mundo rural en México, que es muy delicado, que es muy relevante, las ciudades y las metrópolis se están convirtiendo, o ya son, el centro del presente y del futuro del desarrollo de México. El problema es que la marginación que han tenido desde el poder público en los últimos 30 años ha hecho que se pierda lo que se denomina momento. Esta palabra quiere decir cuando algo está en el top, como a veces en el top trend, ¿no? Es el tema, el gran tema, y todo el mundo está preocupado por eso. Nadie le preocupa realmente la ciudad. En concreto, que son muy pocos a nivel de gobierno que estén interesados en la ciudad. El tema es macroeconomía, el tema es seguridad pública. Afortunadamente algo ya es el ambiente porque se nos está acabando el agua, afortunadamente. Pero si usted lo analiza, no hay una prioridad hacia el tema urbano. Y esto es producto de un abandono por todas las razones que ya al principio por parte del gobierno. Por lo tanto, yo veo más aquí en la ciudadanía
mucho menos en el gobierno, las posibilidades de retomar el asunto, politizarlo, es decir, llevarlo a las tribunas más elevadas que haya en este país para debatir qué hacer con nuestra ciudad, cómo acordar qué hacer con nuestra ciudad y cómo cumplir lo que estamos acordando para salvar a nuestra ciudad. Después se tendrá que sumar el gobierno, pero asumir que el gobierno, que un partido político levante el tema, ¿saben qué? Olvídenlo. En este momento es una pérdida de tiempo. Es mucho más sano trabajar desde la ciudadanía y llamar al actor gubernamental para que se sume, porque de motu propio no va a venir de los gobiernos. El tema entonces es que este abandono ya llevó a nuestras ciudades a convertirse en asuntos de seguridad, asuntos de gobernabilidad, asuntos de sustentabilidad. Hoy la ciudad en crisis es una ciudad que pone en crisis a la sociedad y a la economía. No, nada más, no es un pedazo, no es un conjunto de calles y edificios que tienen problemas. Son la base material de todas las relaciones sociales y las relaciones económicas. Por lo tanto, termino la última frase, es fundamental acordar una estrategia nacional para recuperarlas, pero que tenga, primero, esté basada en una política de Estado. Quiere decir, todos los actores sociales, empezando por todos los poderes y ámbitos de gobierno, se comprometen. Tiene que ser una política de Estado. Segundo, tiene que ser una política de largo plazo. Nada se va a resolver en 3 años, en 6 años, nada, ningún problema. Si no lo planteamos a 10, 15, 20 o 30 años y garantizamos darle seguimiento, no va a funcionar el asunto. Y tercero, tiene que hacerse con la gente, no para la gente. Muchas gracias.